Primer Congreso de Escuela de Padres Haggis. El congreso se desarrollará los días martes 21 y miércoles 22 de mayo, de 18 a 21:30 horas, en el Gran Salón del Sheraton Asunción Hotel. Quienes estén interesados podrán inscribirse de manera gratuita, completando un formulario digital en la fanpage de la marca www.facebook.com/HaggisParaguay. Bueno, vamos a recibir ahora, a saludar a nuestro invitado, el doctor Jaime Guyari. Él es médico alergólogo y past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Otra gente que no tiene, hay épocas en el año que se tiene más, hay cura o no hay cura. Bueno, de todo esto nos va a decir y nos va a hablar el doctor. Doctor, ¿se puede confundir el asma con la alergia o no? Resulta bien que hoy en día consideramos al asma un síndrome. Ajá. Es decir, es como decir fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre tiene diferentes causas. Pueden generar fiebre de diferentes causas. Claro. Lo mismo que el asma. Hay diferentes causas que pueden producir asma. Entonces, hoy tiende a conceptuarse el asma como un síndrome causado por diferentes cosas. Por ejemplo, podemos identificar asma cardíaca. Un paciente cardiópata puede sufrir una crisis de asma o una falta de aire debido a un problema cardiológico. Existen pacientes que tienen asma inducida por reflujo gastroesofágico, asma de origen digestivo. Sí. Existen personas que tienen asma inducida por ejercicio. ¿Por ejercicio? Por ejercicio. Exclusivamente por ejercicio. O sea, hacen el ejercicio y ahí tienen tienen crisis de asma. Hay personas que tienen asma inducida por aspirina. Toman una aspirina, tienen una crisis de asma. Y están las crisis de asma por alergia. En donde ahí sí existe un problema de inflamación alérgica de fondo. Son personas que inician sus síntomas característicamente desde la infancia, desde la niñez. Por lo general no la inician como una asma de golpe, sino que van generando rinitis alérgica o rinoconjuntivitis. La falta de tratamiento y la cronicidad de estos cuadros de rinitis suele terminar en cuadros de asma. Y ahí son muy importantes los factores medioambientales y los antecedentes familiares de alergia. Es el tipo de asma que se va heredando, ¿verdad? De padre a hijo, etc. Entonces, el síndrome de asma se caracteriza por una inflamación bronquial. Esta inflamación, según el origen, según la causa, puede ser de diferente tipo, pero por lo general hace que el paciente genere crisis de tos seca, falta de aire, sibilancias o el famoso pecho xia, Sí. ¿verdad? E inclusive en algunos momentos, o dependiendo del grado, puede generar una disnea o una falta de aire, un yucuá intenso que genera una internación, ¿verdad? Y a veces suelen ser graves. ¿Y por qué cuando vemos que mucha gente se pone nerviosa o cuando es niño, los niños están con miedo, ahí le surge el ataque de asma? ¿Eso es psicológico o qué? Eso se debe a que la inflamación del árbol bronquial genera un estado que se denomina hiperreactividad. Mientras la persona está inflamada, independientemente de la causa, pero está inflamada, puede empezar a reaccionar a diferentes tipos de estímulos. Los fenómenos climáticos son los más frecuentes, cambia el tiempo, la persona tiene síntomas. Sí. Las emociones muy fuertes pueden generarle síntomas. Los olores fuertes pueden generarle síntomas. Los irritantes como los repelentes, los espirales, el humo de cigarrillo, la basura que se quema, también le generan síntomas. Es decir, son irritantes inespecíficos, pero que terminan generándole síntomas porque él tiene un estado inflamatorio previo, que es lo que predispone a que él reaccione por diferentes causas. O sea, él por dentro ya está inflamado y entonces reacciona ante... Yo me quedé con la parte de los nervios y la parte psicológica que muchas veces dicen el asma es psicológica. No es psicológica, entonces. No, de ninguna manera existe un asma de origen psicogénico. ¿Sí? Pueden sí las emociones muy fuertes, los procesos de ansiedad pueden generar síntomas
en pacientes que previamente se encuentran inflamados. Claro, o sea, tiene que estar inflamado, no es una cosa psicosomática que por Exacto, hay algo una condición necesaria para que él reaccione por tiene que tener ya. a sí mismo. ¿Y qué hace que unas personas tengan eso inflamado? ¿Qué es lo que se tiene inflamado? Los bronquios. Los bronquios. Los bronquios. Que se les inflamen los bronquios a unos y a otros no. Hay gente que tiene asma y otra gente que nunca en su vida tuvo ni va a tener. Sí, ahí, por ejemplo, en el caso de las alergias particularmente, los factores genéticos son muy importantes. Si a los factores genéticos sumamos ciertas condiciones ambientales propicias para la alergia, es muy probable que esa persona genere una inflamación bronquial alérgica. El asma alérgico es el más frecuente de todos. Nosotros hablamos acá de asma de diferentes orígenes. Sí. Asma inducida por virus, el asma cardíaca, el asma inducida por reflujo, el asma inducida por medicamentos, por ejercicios, etc. Sin embargo, el más frecuente es el asma de origen alérgico. Se sabe que 42% de chicos entre 13 a 14 años, escolares entre 13 a 14 años, sufren de rinitis alérgica. Y el 80% de ellos van a desencadenar una crisis de asma. Si es que no se trata la rinitis alérgica. Exactamente, así mismo. Entonces, la inflamación bronquial de origen alérgico es la inflamación más frecuente, es el tipo de inflamación bronquial más frecuente. ¿Y un niño ya puede nacer con asma? Por lo general es raro eso, pueden nacer muy predispuestos. Existen estudios, por ejemplo, que se han realizado en madres fumadoras, sobre todo, para ver la incidencia o el peso del tabaquismo durante el embarazo. Sí. Y se sabe sí que, por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre el inicio de síntomas respiratorios en niños de madres fumadoras versus madres que no tienen tabaquismo, no tienen contacto con tabaco. También la lactancia materna exclusiva durante 6 meses parece ser un factor de protección para el inicio tardío de las sibilancias en los niños. Otro factor que es más importante entre todos ellos son los cuadros virales, sobre todo por virus sincitial respiratorio. Son cuadros virales muy intensos, muy fuertes, que si se inician a los 1 o 2 meses, muy probablemente ese chico va a quedar con sibilancias durante 5 a 10 años. Un porcentaje de esos chicos sibilantes desde los meses se curan, entre comillas, a los 10 años y otro porcentaje queda asmático. Chicos sibilantes es porque tienen problemas de respirar, por eso se llama así. Chicos sibilantes es porque tienen el característico chillido de pecho o el pecho chiá, sí, ¿verdad? Y con cada resfrío o con cada infección, en vez de hacer un resfrío común y curarse normalmente, siempre tienden a hacer cuadros respiratorios bajos, que necesitan nebulizaciones o muchas veces el uso de las aerocámaras para poder salir de sus resfríos. Ya, perfecto. Bueno, tenemos, yo ya le pregunté un montón de cosas porque estaba muy curiosa, pero tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos a mostrar, por favor. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias recurrente, reversible, en forma espontánea o con tratamiento que se identifica con la presencia de tos, silbido de pecho y falta de aire, particularmente en la noche y al despertar en la mañana. Bueno, ¿está correcto eso? Muy correcto. El concepto es de enfermedad inflamatoria crónica que puede ser reversible en forma espontánea o con la ayuda de medicamentos. Y a eso nosotros podemos hoy, con la ayuda de los estudios, sobre todo del avance en inmunopatogenia de esta enfermedad, determinar las causas más frecuentes. Lo que es importante es que uno tiene que preguntarse ¿de dónde me viene el asma? Claro. ¿Cuál es el origen de mi asma? Yo era una persona normal, nunca tuve nada y de repente tengo síntomas de asma. ¿Qué pasa? Estoy con reflujo, tengo una enfermedad cardíaca predisponente. ¿Será que mi medio ambiente está actuando, ¿verdad?, para que yo genere alergia y en consecuencia asma? Esas son las preguntas que uno debe hacerse hoy en día para completar un poquitito el concepto y darle al asma un apellido, claro, de acuerdo a la causa. Ahora, ¿por qué en este material dice que particularmente sucede en la noche y al despertar en la mañana? Bueno, nosotros tenemos un ritmo fisiológico, al cual se llama circadiano, en el cual producimos
cortisol en forma propia. Sí. Las glándulas suprarrenales producen cortisol. De las 5 de la mañana empieza a subir los niveles de cortisol y van decreciendo a partir de las 9, 10 de la noche de vuelta. Cuando más alto el cortisol, siempre vamos a sentir un poco menos de los síntomas inflamatorios. Pero cuando nuestros niveles de cortisol disminuyen, los síntomas tienden a exacerbarse. Entonces más a la noche, no a la mañana. Acá dice el despertar a la podemos mañana. sufrir frecuentemente, las crisis son más nocturnas, ¿verdad? Son más bien nocturnas. O sea, tiene que ver con el tema del cortisol que el propio del organismo, cuerpo sí. Produce. Así mismo. Cuando uno está alerta, cuando uno está despierto, los reflejos están más prendidos, están más encendidos, entonces Sí. la persona está más vigil, Sí. puede reaccionar un poco mejor. Ajá. Cuando tendemos a descansar, a relajarnos, entonces todo lo contrario, los síntomas tienden a exacerbarse. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Volvemos enseguida hablando de asma y alergias. Y antes de ir al corte, quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con el doctor Jaime Guyari, él es médico alergólogo y nos está hablando del asma y alergia. Y tenemos otro material preparado por nuestro equipo de producción, doctor, y vamos a presentar ese material, por favor. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Es una reacción exagerada y anormal del músculo liso de los bronquios en respuesta a diferentes estímulos del medio ambiente. La hiperreactividad bronquial puede ser desencadenada por aire frío, alergenos, agua destilada, ejercicio y agentes químicos como contaminantes ambientales. ¿Correcto? Es muy, muy correcto. Es de destacar que para que exista hiperreactividad bronquial tenemos que tener necesariamente inflamación. Entonces, si la persona no tiene inflamación bronquial, no va a tener hiperreactividad. Pero los pacientes asmáticos normalmente están inflamados, Claro. aunque sea leve, persistente su asma, es una inflamación leve. Entonces, siempre generan algún grado de hiperreactividad y en consecuencia, como dijo el material, tienen que estar atentos a los irritantes. Es importante separar lo que es un irritante de lo que es un alergeno. Sí. Alergeno es la sustancia causal de la inflamación alérgica. Ya. Es el inicio para generar la inflamación alérgica. Sí. Los irritantes no son alergenos o no siempre son alergenos. Pueden ser fenómenos climáticos, como estuvimos hablando, pueden ser cuadros emocionales, como bien vos mencionaste, y son suficientes para generar una crisis siempre y cuando exista una hiperreactividad bronquial fruto de una inflamación bronquial. Bueno, y ya el nombre dice, hiperreactividad es una reacción exagerada, ¿verdad? Al estímulo físico o al alergeno. O al Bueno, contacto y con el alergeno. cuando se habla así de reacción exagerada, o sea, hiperactividad bronquial, que ya están inflamados los bronquios, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Se inflama? ¿Ya están inflamados y se inflama más o qué? Lo primero y más notable es el broncoespasmo, el espasmo del músculo liso. El bronquio está rodeado, en su arquitectura, está rodeado de un músculo que es un poquito diferente al músculo que solemos tener en las piernas, es más un músculo que se denomina músculo liso de otras características y que reacciona a estímulos nerviosos importantes. Y también, aparte del broncoespasmo, existe lo que se llama una hipercrinia y una discrinia. La hipercrinia es la secreción bronquial, el moco bronquial, en forma excesiva. Y la discrinia es que ese moco no es un moco normal, sino que es un moco espeso. Entonces, al broncoespasmo se le suma la hipercrinia y la discrinia. Y eso termina generando
no solamente la disminución del calibre del bronquio por el broncoespasmo, sino también un tapón mucoso, ¿verdad? Que en las crisis de asma fatales es lo que uno puede observar en la anatomía patológica como un tapón de moco que obstruye totalmente la vía aérea. Y por ahí, por los bronquios donde pasa el aire, y al taparse eso la persona no puede respirar. Exactamente, así mismo. Y se ahoga. Así mismo. O si el aire pasa por un orificio tan pequeño que es lo que determina la sibilancia, el silbido. Sí. Como el aire pasa con mucha presión por un bronquio de calibre disminuido, ya sea por el broncoespasmo del músculo o por este tapón mucoso, entonces el aire pasa silbando. Y es lo que se escucha normalmente en una crisis de asma. Ya. Y hay muchas personas que tienen asma y viven con un aparatito y una cosita, un inhalador que cada ratito se ponen, y supuestamente eso no es tampoco para usar siempre. ¿Cómo se utiliza y qué es eso, doctor? Bueno, en relación al tratamiento de la enfermedad bronquial, se sabe, hay que separar. Hoy en día se sabe que el tratamiento de la enfermedad bronquial se hace con inhaladores. Ajá. Ya no se hacen con comprimidos ni con jarabes, sino que principalmente los inhaladores de dosis medida, que vienen en forma de spray o pueden venir inclusive en forma de cápsulas, con cápsulas de polvo para inhalar, son el tratamiento, la base principal del tratamiento. Y tenemos diferentes tipos de medicamentos que nosotros podemos utilizar en forma de aerosoles o en forma de polvo seco. Los corticoides son el pilar del tratamiento del asma, ¿sí? Y deben usarse en relación al grado de inflamación que presenta el paciente. Si el paciente presenta una inflamación leve o moderada, se usan ciertas dosis de corticoides. Ya si el asma es más severo, la inflamación es más severa, se utilizarán dosis mayores del corticoide. Cuando el paciente presenta una crisis puntual de broncoespasmo, de espasmo del músculo liso, se utiliza un derivado de la adrenalina, que es el salbutamol, para dilatar el músculo. Ese salbutamol no tiene ningún efecto sobre la inflamación, no tiene ningún efecto sobre la discrinia, no tiene ningún efecto sobre la hipercrinia, solamente tiene un efecto sobre el músculo. Entonces su acción es limitada. ¿Y qué le hace al músculo eso? Le dilata al músculo. Ese músculo que estaba contraído, él vuelve a dilatar. Pero si el grado... Se vuelve a dilatar para que pueda pasar aire. Para que pueda pasar aire. Sin embargo, si el nivel de inflamación es tan intenso que mismo dilatando el músculo, el calibre continúa pequeño, el paciente no va a salir de la crisis. Por eso que insisten en el spray, pero el spray ya no le está generando beneficio. Y empiezan a generar un falso concepto de que se quedaron dependientes del medicamento. Y eso no sucede, no existe dependencia al salbutamol. Lo que existe es una falta de respuesta al salbutamol, porque el proceso inflamatorio ya es muy intenso y el broncoespasmo es un 20%, por llamarlo de una manera. Si el 80% de mi crisis es por inflamación y el 20% es por broncoespasmo, lo que yo puedo obtener alivio del salbutamol es un 20%. Pero el 80% está haciendo el proceso inflamatorio y el salbutamol no me va a desinflamar. ¿Y si se malacostumbra a la persona y todo el día está con eso, no le hace daño también o le deja hacer el efecto ideal o no? Lo que van perdiendo estos pacientes es la percepción de la gravedad del cuadro. Entonces no consultan a tiempo y ya consultan con un grado de obstrucción muy severo que muchas veces necesitan de terapia intensiva o son causa frecuente de muerte. Hemos visto, yo recuerdo una historia real acá, de una señora que quedó en el semáforo con el spray en la mano y murió en el semáforo de la calle. Dios. Y murió porque ella deja de percibirla, vivió probablemente toda su vida con asma. Se automedicaba con el salbutamol cuando necesario y termina en esto, ¿verdad? Que la falta de un tratamiento adecuado, la falta del tratamiento antiinflamatorio adecuado, el uso excesivo del broncodilatador solamente para darse un alivio, pero no para solucionar el problema, es lo que finalmente puede terminar en complicaciones por asma. Y bueno, entonces no sé cómo es el nombre, salbutamol. El salbutamol, sí. Bueno, eso va al músculo, ¿verdad? O sea, dilata el músculo. Dilata el músculo. Por ¿Qué es lo que 4 a 6 horas. Claro, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que están con asma, que tienen eso
porque usted dice que eso nada más que es momentáneo y es para el músculo, pero no soluciona el problema. Inflamatorio. ¿Verdad? Inflamatorio. ¿Qué se hace con el tema inflamatorio? ¿Cuándo yo puedo saber que estoy inflamado? Sí. ¿Cuáles son los signos que me indican de que yo tengo un proceso inflamatorio? Uno, que estoy necesitando del salbutamol más de 2 veces al día, más de 3 noches por semana. Si yo empiezo a tener requerimientos altos del salbutamol, casi todas las noches tengo síntomas, y son más de 2 a 3 noches por semana, esa es una señal importante de que tengo una inflamación ya significativa. Y de que tengo que consultar para desinflamarme y no volver a necesitar del salbutamol. Claro. Cuando por caminar una cuadra o hacer un esfuerzo entre leve a moderado ya me aprieta el pecho, ya me falta el aire y necesito el broncodilatador, es una señal también importante. Cuando no puedo hacer mi actividad diaria, mi actividad cotidiana debido a los síntomas de asma, ya tengo que consultar al médico porque probablemente estoy inflamado. Antes, a las personas que tenían asma, sobre todo a los chicos, no se les dejaba jugar, no querían que hagan ejercicio, que se agiten mucho, porque supuestamente eso hacía que tengan los ataques de asma o los episodios de asma. Sin embargo, yo ahora veo que es al revés. Se les indica que hagan cierto tipo de ejercicios o ejercicios de respiración, natación, no sé. ¿Es así? ¿No es tan limitante como era antes? No, en los chicos alérgicos, asmáticos, el ejercicio es una obligación. Ajá. ¿Sí? Es un deber. Tienen que hacer ejercicio en forma obligatoria. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El mejor ejercicio es aquel ejercicio que más le gusta a la criatura hacer. Todos los ejercicios son buenos, pero el deporte más adecuado para una criatura es aquel que con más gusto va a tener mejor adherencia con ese deporte. ¿Por qué es obligatorio? Porque se sabe que los alergenos que generan asma están dentro de los ambientes cerrados. Al aire libre, muy poco de esos alergenos están presentes. Si el chico tiene una crisis, lógicamente en ese periodo de crisis se le da un reposo hasta que él se recupera de su inflamación. Una vez recuperado de su inflamación bronquial, él vuelve al ejercicio como cualquier otro chico. El uso del salbutamol 20 minutos antes de iniciar el ejercicio también es una costumbre en estos chicos, porque como te dije, siempre hay algún grado de hiperreactividad bronquial, entonces puede existir un poquito de broncoespasmo por ejercicio durante el deporte. Entonces se le previene eso con 2 disparos de salbutamol 20 minutos antes del inicio del ejercicio. Hoy se sabe que casi 30% de las medallas de oro en las últimas Olimpiadas son deportistas, son atletas que iniciaron el deporte por asma. No me digas, sí. 30%. 30% de las medallas de oro. De oro. Y todos ellos utilizaban salbutamol antes de iniciar su competencia durante las Olimpiadas, porque el salbutamol no está penado por doping, es un medicamento permitido. Admitido. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director, que habla del asma y habla de si hay más varones o mujeres. Vamos a ver. ¿El asma afecta más a hombres que a mujeres? El asma se presenta con más frecuencia en los niños de sexo masculino, desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. Desde esta edad, la frecuencia tiende a igualarse con ligero predominio del sexo femenino. ¿Está correcto eso? Está correcto. En nuestra experiencia, nosotros, yo creo que por nuestra idiosincrasia, siempre las mujeres consultan más que los hombres. Sí. Entonces terminamos viendo como que igual, digamos, ¿verdad? Claro. Y ya cuando son un poquito mayores, predominio del sexo femenino. Bueno, vamos a seguir hablando. Esto quiero saber también si hay algún país o algún tipo de clima que es más propenso a que la gente tenga asma o no. Y un montón de otras cosas más, pero a la vuelta del corte. Hacemos un pequeño corte y le pedimos una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones,
serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Seguimos hablando con nuestro invitado y vamos a preguntarle eso que le habíamos preguntado en el blog anterior. ¿Hay algún tipo de país o de clima propenso a gente con asma, que tengan más ataques de asma o algo así? Mira, si hay algún país en Latinoamérica con los niveles altos de rinitis y de asma, es nuestro país. Ah, nosotros. Nosotros, por el alto grado de calor y humedad en los cuales que vivimos la mayor parte del año. Sí. Entonces, se sabe que el calor y la humedad son cosas fundamentales para que los ácaros del polvo aumenten su concentración. Entonces, como nosotros tenemos esa condición, ¿verdad? Claro. Creemos nosotros que es un condimento importante para la alta prevalencia de alergias en nuestras ciudades. Ya cuando las estaciones del año son más bien definidas, Sí. tenemos 3 meses de frío, tenemos la primavera, el otoño, el verano, entonces las alergias tienden a ser más puntuales y muy características de cada estación. Claro. Pero acá en nuestro país es... Y acá en nuestro país nosotros tenemos calor y humedad todo el tiempo. Es un entonces, guarará de estaciones, ¿verdad? Porque exactamente. en Entonces, el verano, en el invierno tenemos calor. por ejemplo, cuando nosotros presentábamos los datos del estudio Isaac, ellos se sorprendían y Claro. los datos fueron enviados a Australia. Sí. Y no podían creer, pero cuando fueron mirando a nivel mundial, se sabe que toda el área de influencia del Ecuador, que Sí. es la área calurosa y húmeda, Claro. es la que más alergias tiene. ¿Qué pasa en el mundo? El mundo se está calentando, Sí. entonces el mundo se está, digamos que va teniendo esas características de Ecuador. Cada vez están teniendo más calor y más humedad. Y es una de las teorías que dice, que explica por qué hay tanta alergia en el mundo hoy en día. Claro. Entonces, Bueno, cuando- vamos a recordar, la línea del Ecuador es la que imaginariamente circunda la mitad del globo terráqueo, ¿verdad? Exactamente. Y que evidentemente está en el Ecuador, por eso se llama así, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y de ahí para abajo y un poquito para arriba. Pero Exactamente. esa franja, por el calentamiento global, es como que aumentó. Aumentó, así mismo. Ajá. Entonces, todos, si un país era antes, o por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo hoy en Buenos Aires, que Sí. eran capitales en los cuales era muy raro que la gente use aire acondicionado, Sí. ¿verdad? Ellos tienen un invierno mucho más crudo. Sí. Hoy es para esa Asunción, ¿verdad? Sí. Ellos van sintiendo un poquito Sí. mucho más calor. Sí. El hacinamiento es igual, los contaminantes urbanos aumentaron, Sí. ¿verdad? Por la alta circulación de vehículos, de medios de transporte con motores viejos, es decir, los contaminantes aumentaron, la gente se metió más a los espacios cerrados, Sí. por el alto nivel de calor, cierra los espacios cerrados porque hace demasiado calor, pone un aire acondicionado y bueno, entonces nos vamos enfermando por los alergenos que están en ese ambiente y no tanto por lo que está fuera. Claro. ¿El aire acondicionado hace mal al tema, a la gente que tiene asma? Yo suelo decir que el aire acondicionado es un antialérgico, Ajá. porque disminuye la temperatura y retira la humedad de los ambientes. Sí, Entonces funciona como un antiácaro, sí. porque el ácaro necesita calor y humedad. Y el aire acondicionado disminuye la temperatura y retira la humedad. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? El aire acondicionado es un extractor de aire de espacio limitado. Sí. Después de sacar el volumen de ese aire, ya reseca, ya disminuye demasiado. Sí. Tanto saca la humedad que va al otro extremo. Ajá. Puede resecar el ambiente. Sí. Y en ese estado de resecamiento también el paciente ya empieza a reaccionar. Ya. Entonces, si tenemos el aire acondicionado a 22 grados y bajamos la temperatura a un nivel de 50% de humedad, bajamos la humedad al 50%, Sí. sería un ambiente óptimo. Cuando los valores de humedad ya van, ¿verdad?, muy por debajo del 50%, puede haber resecamiento de ese ambiente y ahí sí
va a reaccionar la persona. A 22 grados el aire acondicionado, y si ponemos bajo, 16 grados por ejemplo, cuando hace mucho calor. Y hace mucho calor. ¿Y eso es peor? Cuando es más frío. Suele no coincidir tiene con nada el que ver. porcentaje de humedad. Cuando la humedad Ajá, es muy ajá. fuerte. O sea, el tema de la humedad es ahí. El tema de la humedad, exactamente. Entonces, con 22 grados nosotros estamos bien Sí. si no hay tanta humedad. Claro. ¿Por qué bajamos abajo de 22? Porque hay demasiada humedad, Sí. entonces le forzamos al aire a que retire más rápido esa humedad. Como la humedad suele ser persistente, o sea, Sí. entonces el aire está prendido todo el tiempo. Así mismo. Así mismo. Bueno, tenemos otro material que habla de qué exámenes de laboratorio debe realizarse un asmático. Muy bueno, vamos a ver. ¿Qué exámenes de laboratorio deben realizarse en un asmático? Al igual que en cualquier enfermedad crónica, el diagnóstico del asma deberá establecerse sobre bases seguras, ya que este implica exámenes y controles médicos, tratamientos de alto costo y larga duración. Correcto, doctor. Sí, es muy importante esa pregunta. Yo creo que hasta fundamental. Nosotros siempre solemos hablar de que para hacer el diagnóstico de hipertensión necesitamos tomarle la presión a una persona. Sí. Lo mismo en un asmático. El asmático no puede ser diagnosticado sin una prueba funcional respiratoria. Esta prueba funcional respiratoria para el diagnóstico de asma se llama espirometría, Que es el que se sopla, ¿verdad? que es el que se sopla a través de una computadora. Sí. Entonces, con esa espirometría nosotros podemos diagnosticar, no solamente confirmar el asma, sino también diagnosticar el grado de asma. Si el asma es leve, si el asma es moderada, si el asma es severa o muy severa. Y también podemos saber, a través de este estudio, cómo responde el paciente al uso del salbutamol. Entonces, si hay una respuesta significativa o no al salbutamol, que es un predictor. Este estudio con el salbutamol es un predictor muy importante del grado de inflamación bronquial y sobre todo en cómo se va a comportar ese paciente a futuro. Existen otros estudios funcionales respiratorios importantes, como por ejemplo la oscilometría, que ya es un estudio un poquito más complicado, más específico, Sí. que se utiliza en niños que no consiguen hacer la espirometría todavía, o en adultos mayores que no Que no pueden consiguen soplar. hacer, que no pueden soplar como requiere la espirometría. Y otros estudios más nuevos que contamos también ahora ya en Asunción, que miden la cantidad de óxido nítrico que uno exhala a través de la respiración. Es un estudio muy importante porque el estudio de óxido nítrico exhalado confirma que el asma es por alergia. Porque como vimos nosotros, el asma puede deberse a diferentes causas. Sí. Pero cuando la espirometría confirma el asma y el test del óxido confirma de que es por alergia, entonces nosotros tenemos ahí el diagnóstico de asma alérgica. La espirometría es un aparatito que uno tiene que soplar, inflar bien, llenar primero los pulmones de aire y después soplar hasta lo último, ¿verdad? Sí. Y se ve la capacidad pulmonar. Así mismo. ¿Y cómo ahí se descubre si tiene asma o no? ¿Cuando tiene menor o cómo Existen unos parámetros que están estandarizados Sí. y que se calculan, son normales para un determinado sexo, peso ya. y altura. Ya. Entonces la computadora tiene unos valores que son ideales Ajá. y compara con los obtenidos por el paciente. Y en esa comparación uno puede diagnosticar el grado de obstrucción al flujo aéreo, del flujo aéreo, que es característico del asma. Bueno, y la última pregunta para el tema asma, porque alergia también tenemos que hablar rápidamente. ¿Se cura el asma o se controla? El asma como inflamación crónica, que uno no sabe la causa, aquel asma que no tiene causa, Sí. difícilmente podemos decir Curar. que se va a curar. Claro. Sin embargo, cuando sabemos que el asma es por aspirina, yo Claro, paro la deja. aspirina y deja de tener asma. Claro. Si el paciente tiene un problema cardiológico, le trato su problema cardiológico y va a Claro. desaparecer su asma cardíaca. Claro. Si es asma por reflujo, voy a tratarle su reflujo, voy a tratar su gastritis, va a desaparecer su asma. Si es alérgica, ahí viene, es un poquito especial. Claro. A veces sí, a veces no. Existen alérgicos que consiguen su cura, sobre todo a través de la aplicación de vacunas antialérgicas, y otros alérgicos que mismo con tratamiento de vacuna no llegan a curarse, porque tiene diferentes niveles de respuesta este tipo de tratamiento. Bueno, y hablando de alergias, tenemos el siguiente material, señor director, por favor.
¿Se pueden realizar las pruebas de alergia a todas las edades? Para la realización de las pruebas, la reactividad de la piel se presenta desde el nacimiento, pero esta es muy débil, por lo que se prefiere esperar hasta el 6º mes de vida, edad en la cual la molécula que se manifiesta en la piel puede responder adecuadamente ante cualquier estímulo. Está bien. Totalmente de acuerdo. En realidad, las pruebas de alergia se pueden realizar a cualquier edad. Lo más recomendable, ¿verdad?, es desde los 6 meses en adelante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos diagnosticar? Descubrir qué es lo qué que, es lo que le da alergia, porque, ¿verdad? Exactamente. Vienen personas y de repente personas sanas y dicen, yo quiero saber si tengo alergia. ¿Y cuáles son sus síntomas? Hay ninguno. Entonces, esas pruebas no tienen ningún tipo de validez. Claro. En un niño de 6 meses, ¿verdad?, las pruebas se realizan principalmente para aquellas proteínas a las cuales él está expuesto, como van a ser la leche y el huevo. Principalmente, nos dirigimos... Pero un bebé de 6 meses, si tiene algún problema y uno se da cuenta o devuelve o una cosa así, si hay ¿verdad? una sospecha de alergia alimentaria, utilizamos el alergeno de acuerdo a la historia clínica que presente ese paciente. Sí. Eso es muy importante de establecer. Entonces, una prueba positiva no necesariamente significa enfermedad por esos alergenos. Pero si la historia es muy sugestiva y con la prueba yo confirmo... Ahí ya está. Ahí ya está. Entonces, por ejemplo, doctor, yo limpié mi casa y después, mientras limpiaba, mi hija entró en crisis. Sí. Y cada vez que hago esto, sucede la misma cosa. Muy bien, señora, le hacemos las pruebas, sale positivo el polvo y los ácaros. Entonces, hay un contexto cotidiano que se representó en la prueba. Claro. Pero si no sucede esto, ¿verdad?, y yo solamente tengo pruebas positivas y no tengo el contexto, entonces es ahí donde suele fracasar el tratamiento. Porque se está tratando una prueba, no se está tratando una enfermedad realmente. Claro. Hay mucha alergia en nuestro país. Y como estuvimos hablando, de 4 de cada 10 niños, y este estudio ya es de 2002, o sea, y no se realizó más. Claro. Tendría que volver a realizarse, pero lo que nosotros vemos en el día a día es mayor. Hoy nosotros creemos que la alergia es un problema de salud pública. Todavía no llegamos a los niveles, por ejemplo, tengo compañeros en São Paulo que tienen pacientes con alergia alimentaria terribles. Se están volviendo alérgicos a la leche, se están volviendo alérgicos al huevo, pero de adolescentes y adultos. Cosa que nosotros solamente vemos en los primeros meses de edad y que se curan solos. Sí. Allá no, allá ya están continuando. Y eso es por la contaminación, por cómo uno come, por el estilo de vida. Yo creo que todo eso tiene demasiada influencia y como que nosotros estamos todavía 3 o 4 años antes que eso, pero aparentemente es lo que se viene. Claro. Es lo que se viene. Pacientes, por ejemplo, que tienen rinitis y en vez de hacer asma, empiezan a hacer esofagitis. No pueden tragar. Claro. Empiezan a hacer esofagitis por alergia. Sí. Y en vez de hacerle el spray inhalatorio con la aerocámara, se le tira el spray en la lengua y se le hace deglutir el spray. Para tratar esos cuadros. Se está complicando. Se estamos viendo que no solamente está avanzando su frecuencia, sino que está cambiando la presentación a otros tipos de enfermedades que son más llamativas y entonces eso es una alerta para todos los que estamos viendo el programa hoy, todos los que están atentos a que si tienen algún tipo de síntomas ya vayan al médico, al alergólogo para que determinar y poder hacer el tratamiento. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Enseguida volvemos y quiero recordarles que Coop es el sabor de la familia. Leche descremada Vida enriquecidas con vitaminas A y D3 con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida en sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro Cuartirolo Vida, hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con Lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS Servicio de Protección a la Salud es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010.
Llegamos a la parte final del programa. Doctor, le queremos agradecer su presencia aquí. Lo queremos invitar a otro programa para seguir charlando sobre este tema. Con mucho gusto, y yo soy el que agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordar lo que te digo siempre porque es verdad. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.